Máximo se despertó antes que el despertador. El reloj marcaba las 6 menos cuarto. Reinaba el silencio en la habitación, solo desde la cocina llegaba un débil ruido de agua goteando. Victoria yacía de espaldas a él, con las rodillas encogidas, como si se protegiera incluso en sueños. No la tocó, simplemente se levantó, fue al baño, cerró la puerta con el pestillo. El espejo, la luz tenue. Mientras se lavaba, intentaba no pensar. Pero los pensamientos se colaban. Las últimas semanas, como un nudo apretado. Nada concreto, pero todo de alguna manera, desplazado. Victoria había empezado a callar de otra manera. No como antes, no por cansancio. Sino como si se apartara interiormente. A las preguntas respondía con cortesía, pero breve. Salía de la habitación con el teléfono en la mano. Regresaba más tarde de lo habitual. Conversaciones con amigas, atascos en el trabajo, revisión de informes. Él no la reprendía. Todavía no. En la cocina olía a pan viejo. La toalla estaba torcida. Victoria se había olvidado de recoger anoche. Antes no permitía eso. Máximo echó agua en la tetera, la puso en el fogón, se apoyó contra la pared. Después de unos minutos entró Victoria. Sin maquillaje, con el pelo recogido descuidadamente. Llevaba su viejo jersey gris. Buenos días, dijo ella, sin mirarle. Buenos días, respondió él. Cogió una taza, abrió el armario, sacó una bolsita de té verde. Movimientos practicados, maquinales. Él miraba cómo hacía todo exactamente como siempre, y la sensación de artificialidad no hacía más que intensificarse. ¿A qué hora llegarás hoy?, preguntó ella, echando un vistazo a la tetera. A las 9. ¿Reunión en la oficina de impuestos? No, reunión con los contratistas. ¿Y tú qué harás? Una presentación con Irina, luego la reunión de planificación. Luego, quizás, pase por casa de mamá. Probablemente mintió. Máximo no sabía en qué exactamente, pero sabía que mintió. Asintió. No preguntó más. Más tarde, estaba sentado en la oficina, revisando el contrato de alquiler, haciendo anotaciones. El proceso de trabajo no se interrumpía, la costumbre de concentración se había desarrollado durante años. Pero en algún lugar en el fondo, un ruido de fondo. No fuerte, pero constante. Como si goteara un grifo en la cocina. Igor no vino a la oficina. La secretaria dijo que había pedido el día libre por asuntos familiares. Ya era la segunda vez en una semana. Máximo dejó un mensaje: si vienes, pasa. Hay un par de preguntas sobre el presupuesto. No hubo respuesta. Cerca del mediodía, entró en la sala de reuniones, allí estaba la contadora con los informes. Hablaron de porcentajes, reportes, inventario. Todo tranquilo. Todo como si estuviera en orden. ¿Pero estaba en orden? Por la tarde, Victoria regresó a las 7:30. Oyó cómo la puerta de entrada se cerró de golpe, luego el ruido de sus tacones sobre el laminado. Olía a perfume. Demasiado fuerte, como si se lo hubiera puesto en el coche. Fue a la cocina sin mirar al despacho. Compré ensalada, no cocines, gritó ella. No pensaba hacerlo. Entró en la cocina más tarde. Se sentó enfrente. Ella le sirvió comida, ella se sentó, cogió un tenedor. Comieron en silencio. Luego ella dijo: mamá te manda saludos. Preguntó cómo estabas. ¿Qué le respondiste? Que todo estaba normal. Él la miró. Estaba tranquila. Quizás demasiado. ¿No la llamaste desde mi número?, preguntó él. Ella se sorprendió. ¿O fingió? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Simplemente me pareció. Ella no preguntó por qué le pareció. No intentó averiguar. Simplemente se encogió de hombros y se fue a la habitación. Máximo se sentó frente al portátil. No abrió ninguna carpeta de trabajo. Simplemente se sentó. Hojeó el calendario. Viernes, sábado, lunes. Espacios en blanco recurrentes. Igor también desaparecía a menudo esos días. No sacaba conclusiones. Todavía no. Pero algo se acumulaba dentro, no celos, no miedo, no enfado. Más bien, la necesidad de comprobarlo todo por sí mismo. Se levantó. Se acercó a la ventana.
El coche de Victoria estaba en su sitio. En el asiento trasero, su bolsa de deporte. Recordó, ella había dicho que no había pasado por casa después del gimnasio. Es decir, mintió también en eso. ¿O se olvidó? ¿Qué era peor? Todavía no lo había decidido. ¿Vas a trabajar hasta tarde hoy? Preguntó ella desde la habitación. Creo que no. Entonces me daré un baño. ¿No te importa? No. Oyó cómo se llenaba la bañera. Oyó cómo cerró la puerta. Oyó cómo puso música en el teléfono. Antes se bañaba en silencio. Se acercó a su bolso. Abrió con cuidado el bolsillo lateral. Dentro había gel de ducha, desodorante, un paquete de chicle y 2 entradas de teatro. Para el domingo. Sin firma. Máximo guardó todo de nuevo. Con cuidado. Cerró la cremallera. Se sentó en el sillón. En el baño algo cayó, una jabonera o un frasco. Luego, de nuevo el silencio. Pensó, soy demasiado racional para sentir celos sin motivo. Pero también demasiado lúcido para no notar lo obvio. Máximo cogió el teléfono. Escribió un mensaje corto, necesito verte. En persona. Mañana. La destinataria era una mujer cuyo nombre en la lista de contactos aparecía como Acher Kasova. Presionó enviar. El encuentro con Ana tuvo lugar en el despacho privado de la notaría que alquilaba para sus consultas. Era un lugar fiable, nadie conocido entraba allí por casualidad. Ella estaba sentada tras la mesa, con los codos apoyados en una carpeta, y miraba a Máximo con atención, sin emociones superfluas. ¿Especificaciones? Preguntó ella. Máximo no respondió enseguida. Se sentó, puso el teléfono delante de sí, como si aquel pequeño detalle ayudara a ordenar sus pensamientos. Motivos oficiales no hay. Pero algo no encaja. Ana asintió. ¿Sospechas? ¿No es la primera semana? Más de un mes. Empezó imperceptiblemente. Ahora, constantemente. ¿Hombre o mujer? Mujer. Mi esposa. Ana guardó silencio. Luego abrió el cuaderno. Apellido, nombre. Poliakova Victoria Ilinigna. 37 años. Trabaja en seguros. ¿Dirección? La mía. Vivimos juntos. Ella asintió, sin. ¿Los 3 últimos episodios sospechosos? El primero. Dijo que iba a casa de su madre, pero el navegador mostraba un trayecto en otra dirección. El segundo. Regresó tarde, afirmó que había estado en una fiesta de empresa, pero en la ropa no había olor a alcohol ni rastro alguno. El tercero. En el bolso, 2 entradas de teatro. Yo no había oído hablar de la obra. Ana escribía. ¿Sigue el teléfono? No. No lo he manipulado. No lo he leído. Todavía. Y debería. Con permiso se puede solicitar un desglose al operador. Sin permiso, es un riesgo. Por ahora, nos quedaremos con la vigilancia externa. Ana cerró el cuaderno. Bien. Viernes, sábado, lunes, ¿es cuando más a menudo no la ve? Sí. ¿La fecha más próxima? Pasado mañana. Ella extendió la mano. ¿Tiene las llaves del coche? Máximo sacó el juego. Aquí tiene. Ana las cogió. El contrato, por correo. Trabajamos en silencio. Sin extremos. Primeras conclusiones en una semana. Máximo se levantó. Gracias. No dijo espero que me equivoque. No añadió quizás, todo está solo en mi cabeza. Había visto demasiado en la vida para permitirse ilusiones. Al día siguiente, fue a trabajar antes de lo habitual. No por urgencia. Simplemente quería estar fuera de casa. Igor tampoco estaba en la oficina. Segunda semana. Explicaciones verbales, viajes, clientes, reuniones. Formalmente, admisible. Pero en la memoria surgieron detalles, como Igor empezó a evitar sus discusiones conjuntas, como empezó a cerrar el portátil al verlo aparecer, como casi dejó de bromear. Máximo abrió el informe del último trimestre. Empezó por la sección que supervisaba su hermano. Comparó las cifras, fechas, firmas. Todo correcto. Técnicamente, impecable. Pero eso solo lo empeoraba. Apartó los papeles, se levantó,
paseó por el despacho. El teléfono vibraba, mensajes, recordatorios, tareas de trabajo. Lo posponía todo. Al mediodía, fue a contabilidad, pidió que le imprimieran las nóminas de gastos de representación. Sin comentarios. Simplemente firmó la solicitud y se fue. Más tarde, al regresar a casa, descubrió que Victoria ya estaba allí. Lavaba fruta en la cocina, la televisión funcionaba de fondo. Llevaba leggings deportivos y una sudadera. Tenía el pelo húmedo. ¿Estuviste en el gimnasio?, preguntó él. Ella se giró, se detuvo un segundo, luego asintió. Sí. Hoy fue duro. Apenas puedo mover las piernas. ¿A qué hora fuiste? A las 6. ¿No dijiste que tenías una reunión más tarde? Ella se quedó inmóvil. El agua seguía corriendo. Sí, pero la cancelaron. Decidí ir al gimnasio. ¿Pasa algo? Máximo se acercó, apagó el agua. Simplemente pregunté. Ella lo miró atentamente. Luego se secó las manos y se fue a cambiarse. Sin excusas, sin intentar desarrollar la conversación. Solo distancia. Más tarde, por la noche, se sentó en el coche. Encendió el registro de a bordo. Los últimos trayectos, ruta a un centro comercial, luego a una zona residencial al sur. Una tienda, según ella. Pero las coordenadas no coincidían con grandes centros comerciales. Una pequeña tienda privada. O ni siquiera una tienda. Máximo registró los datos. Victoria ya dormía cuando él se acostó. Yacía inmóvil, respiraba bajo. El teléfono bajo la almohada. Máximo cerró los ojos. Sabía que la desconfianza destruye. Pero sabía otra cosa, la confianza, no respaldada por hechos, cuesta demasiado cara. El miércoles por la tarde, Victoria dijo que iría a casa de su hermana. Su voz era tranquila, incluso un poco cansada. Máximo estaba sentado en el sofá, hojeando noticias en la tableta, sin distraerse. Olga me pidió que fuera, tiene un informe que no cuadra, dijo Victoria, poniéndose el abrigo. Pero si tú no eres contadora, replicó él. Pero sé usar Excel. A ella le cuesta eso, y yo mañana tengo la mañana libre. Máximo asintió. No discutió. Solo preguntó a qué hora regresaría. Ella respondió que se quedaría a dormir, ya que iba hasta allí. No dijo nada. Ni una pizca de desconfianza. Cerró la tableta, le deseó buen viaje. 20 minutos después llamó a Olga. Ella contestó enseguida. Hola, dijo él. Oye, ¿Victoria fue a tu casa? Sí, parece que sí, vaciló Olga. ¿No te llamó? Dijo que iba a tu casa. Máximo oyó cómo bebía un sorbo, posiblemente vino. De fondo, alguien se reía. ¿Estás en casa ahora? ¿O él? Sí. Estamos aquí con amigas cenando. Le dio las gracias, colgó. No acusó ni preguntó más. Esa misma noche, Ana envió un mensaje, coche localizado en la zona de la calle Solovinaya, sector privado. Estacionado junto a una casa. Ni Olga ni su dirección corresponden a esa zona. Abrió el mapa. La casa, en un callejón sin salida. Lejos de cámaras, rutas, extraños. Conveniente. ¿Quién vive? Un alquiler ficticio. Pero cerca hay un vecino que podría hablar. En un par de días te daré fotos. Máximo asintió. ¿Quién la recibió? Entró ella sola. Por la entrada principal. Cogió el papel, leyó de nuevo en silencio. Fechas, coordenadas, intervalo. Todo limpio. El viernes por la tarde, Victoria se retrasó. Llamó a las 9. Irina nos retuvo después de la presentación. Discutimos mucho sobre análisis. Cenaré con ella también, no me esperes. Máximo estaba junto a la ventana, mirando el coche que estaba en su sitio desde las 7 de la mañana. Bien, dijo él. Buenas noches. Ella no preguntó por qué ese tono. Simplemente colgó. 2 días después, encontró la llave. Se le cayó accidentalmente la bufanda al sacar el abrigo del armario en la entrada. Debajo del estante había un neceser que Victoria no solía llevar consigo, uno de viaje. Dentro, un cepillo de dientes, desodorante, pañuelos y una llave metálica con una cubierta de plástico. Sin marcar.
Sin inscripciones. Nueva. Le hizo una foto. Tomó las medidas. Lo guardó de nuevo. Por la noche, durante la cena, preguntó. ¿Cambiaste las cerraduras en algún sitio? ¿Qué? Ella levantó la vista. No. ¿Por qué lo preguntas? Simplemente vi una llave nueva tuya. No es la nuestra. Ah, quizás del trabajo. Allí tenemos algunas de las taquillas. Máximo asintió. Ella comía tranquila. ¿Viste a Igor esta semana? Preguntó ella de repente. No. ¿Por qué? Simplemente. Dijo que quería darte algo. Máximo sonrió. Le subió la irritación, pero una irritación silenciosa, sorda. Como un clic interior. No me dio nada. Ella se encogió de hombros y se fue a buscar el teléfono. Esa noche no durmió. Yacía con los ojos abiertos. Victoria respiraba tranquilo. Su mano, aparte, al borde de la cama. Como una barrera. Pensaba no en ella. Pensaba en sí mismo. Como había llegado a interpretar cada gesto como una formulación. Dijo, no significa que fue. Fue, no significa allí. Cansada, no significa que no quiere. Entendía, pronto los hechos serían directos. Sin ambigüedades. Pero por ahora, solo la geometría de las sospechas. Cerró los ojos. Al amanecer recibió un mensaje de Ana, foto confirmada. Mañana recibirás la memoria USB. El vecino dijo que la invitada viene a su casa cada semana. Un hombre. El mismo. Todavía no se ha dicho el nombre. Pero Máximo ya lo sabía. Victoria, por primera vez en mucho tiempo, inició la conversación. El domingo por la mañana, mientras Máximo guardaba papeles en el maletín, ella se detuvo en el umbral del despacho, se apoyó en la jamba. Con los brazos cruzados. Me parece que te estás alejando. No reaccionó enseguida. Terminó lo que había empezado. Cerró la cremallera. Luego la miró. ¿Por qué lo crees? Estás frío. Respondes a monosílabos. Casi no preguntas nada. Máximo se sentó en la mesa. ¿Te gustaría que preguntara? Ella guardó silencio. Luego se enderezó, se acercó. Contigo vivíamos tranquilos. Y de repente empezaste a mirar como si yo fuera una extraña para ti. Él no discutió. No estuvo de acuerdo. Solo escuchaba. No entiendo qué está pasando, continuó ella. No te doy motivos para los celos. Vuelvo a casa, no te miento, no te soy infiel. Pero te comportas como si supieras algo. Él la miró directamente. Sin acusación. Sin emoción. ¿Y de verdad no mientes? La pausa duró medio segundo. No más. Pero la hubo. No miento, dijo Victoria. Si te has imaginado algo, entonces hablemos de ello, en lugar de callar como un investigador. Máximo se levantó. Fue a la ventana. Tras el cristal, vacío. Ni coches, ni movimiento. Se giró de nuevo. Ella estaba enfrente, la mirada tensa. Bien. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en casa de Olga? El miércoles. Te lo dije. Sí. Me lo dijiste. Ella se tensó. La voz le tembló un poco. ¿Qué? La voz le tembló un poco. Ella, simplemente lo olvidó, supongo. O no entendió. No habíamos concretado. ¿Dormiste en su casa? Sí. Ella dijo que esa noche tuvo compañía. Amigas. Victoria se tensó. No había sonrisa. Solo el rostro paralizado. ¿Entonces la estás controlando? ¿Y a mí? Simplemente. Entonces no me crees. Ahora, no. Simplemente eres un paranoico. Se sentó. De golpe, en el sofá. Se frotó la cara. Esto es una locura, Máximo. No entiendo de dónde viene todo esto. No confías en mí, ¿con qué base? Hay muchas bases. Simplemente que todavía no se han. Ella se incorporó. De golpe. ¿Me estás vigilando? ¿Me estás controlando? ¿Quizás hasta pusiste una cámara en el coche? ¿O contrataste a un detective? Él no respondió. Ella se levantó.
De golpe. No estás en tu sano juicio. Esto ya no es cuidado. Es paranoia. No estoy obligada a vivir bajo interrogatorio. Nadie te lo pidió. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Que me justifique por cada paso? ¿Que te escriba informes? Tú mismo te has aislado. Lo siento cada día. Y aún me acusas. Él la miró tranquilo. No he dicho nada. Fuiste tú quien vino. Ella se dio la vuelta. Cogió el bolso. Necesito salir. Regresaré por la tarde. ¿A dónde vas? A casa de Ira. Tiene problemas en el trabajo. Máximo asintió en silencio. Ella se fue. No se levantó. Se quedó en el sillón. Solo 5 minutos después cogió el teléfono y escribió a Ana. Hoy. El mismo punto. Por la noche, Ana envió la foto. Victoria entraba en aquella misma casa. Sin Ira. Sin extraños. Al día siguiente llamó Igor. Oye, empezó él. Hace tiempo que no almorzamos juntos. ¿Qué tal el jueves? Sí, hace tiempo, confirmó Máximo. Pero el jueves no puedo. Está bien. Entonces otro día. Sí. Otro. ¿Estás evitando algo? No. Simplemente estoy ocupado. ¿Tienes todo en orden con Vika? ¿Y tú? Pausa. Lo mío, como siempre. Trabajo, clientes. Bueno, bien. Entonces, luego. Ajá. Máximo colgó. Ya sabía que luego no sería. Máximo sabía, ahora era importante no dejarse llevar por las emociones. Cualquier error podía hacer la situación irreversible, mientras no se reunieran las pruebas directas. Los hechos eran lo único que tenía peso. No las entonaciones, no las suposiciones, no las sensaciones. Solo lo registrado, documentado, exacto. Ana envió por la mañana un paquete de fotografías. La memoria USB con las grabaciones de video fue entregada por mensajero. Sin firmas, sin rastros externos. La escondió en la caja fuerte del despacho, sin encenderla. Todavía. Durante el día, revisaba el correo corporativo. Entre cartas de clientes y contratistas, una solicitud del departamento de suministros. Necesitaba la firma de Igor para reasignar un presupuesto. Máximo abrió el adjunto. Entre las líneas estándar, sus ojos se fijaron en la columna, alquiler no planificado local en la dirección, Solovinaya, 17A. Releyó 3 veces. Luego abrió el sistema interno, el contrato existía realmente, tramitado hacía un mes. Destino, almacenamiento temporal de equipos y material de oficina. Firmas de Igor y del gerente financiero. La verificación mostró, no se entregó equipo allí. Ni un solo acta de traslado. Hizo capturas de pantalla, imprimió el contrato. Esto significaba que Igor no solo se encontraba con Victoria. Estaba utilizando recursos de la empresa, cubriendo sus encuentros dentro de la contabilidad financiera de la compañía. Máximo se recostó en el respaldo de la silla. Quedó claro, esto no era una debilidad pasajera. Era un esquema construido. Metódico, cuidadoso, casi sin rastros. Casi. Por la tarde, regresó a casa antes. Victoria estaba en la habitación, planchando una blusa. En la cama, su bolso, no del todo cerrado. Él se sentó al lado, como por casualidad. ¿Mañana hasta qué hora trabajas? Preguntó él, mirando el borde de la almohada. No sé exactamente, respondió ella. Es la segunda parte de la presentación con Irina. Si me retraso, no te preocupes. Él asintió. Se inclinó hacia el bolso. Parece que se te cayó una llave. Los dedos tantearon el borde metálico. Era esa misma. La sacó con cuidado y la puso en la palma de la mano, sin mirarla. ¿De qué es? La pausa fue más larga de lo habitual. Ella cogió la llave. La giró en los dedos. Ni idea. Vieja, supongo. Es nueva. Entonces, de una taquilla, ya te lo dije. Tenemos muchas en el trabajo. Quizás a alguien le sobró una. Máximo no discutió. Simplemente se levantó. ¿Cenas? Preguntó ella. Más tarde. Cenaré solo. Fue al despacho. Cerró la puerta.
Abrió la caja fuerte. Sacó la memoria USB. La insertó en el portátil. El video tardó en iniciarse. En la pantalla, imágenes. Cómo sale del coche. Cómo pasa por la verja. 10 minutos después, llega Igor. El mismo ritual. Miró la pantalla. Se encontraron en el recibidor. Ella lo abrazó, él la besó en la mejilla. Luego ambos entraron en la habitación. La cámara del dormitorio captó cómo pasaban. Se escuchaban frases, ahogadas, pero claras: llegas pronto, te echaba de menos, aquí estamos tranquilos. Apagó el video. Todo el día ella estuvo por la casa, lavando suelos, doblando ropa, eligiendo zapatos. Él la miraba y pensaba, ¿cuánto de esto era hábito, y cuánto, una fachada? Al día siguiente, fue a casa de su madre. Larisa abrió la puerta a ella misma. No preguntó por qué había venido. Puso la tetera, cortó queso. Luego, mirando en la taza, dijo: algo pasa. Lo siento. Él no respondió. Victoria ha cambiado. E Igor también. Se han vuelto ariscos. Nerviosos. ¿Estás bien con ellos? Él dio un sorbo. Por ahora, todo bajo control. Ella asintió. Solo no lo demores. Te conozco. Puedes aguantar mucho. Pero luego, cuando decides, no hay vuelta atrás. Él la miró. No tengo intención de volver atrás. Ella no se sorprendió. Simplemente recogió la taza. Al regresar a casa, revisó el portátil de Victoria. Simplemente lo abrió, cuando ella se fue a duchar. En el historial del navegador, enlaces eliminados. En la cena no comió nada. Dijo que le dolía el estómago. Ella asintió, sin demasiada atención. Se sentó enfrente con ensalada. No pareces enfermo, dijo ella. Estoy cansado. ¿De qué? De todo. Ella se encogió de hombros y salió. Él se quedó sentado. Con los ojos cerrados. Mentalmente construía la estructura. Fecha. Dirección. Llave. Vínculo financiero. Comportamiento. Rechazo a la intimidad. Mentiras. El sistema encajaba. Solo quedaba una cosa: atraparlos juntos. No con una indirecta. No de forma indirecta. Directamente. Máximo no durmió por segunda noche consecutiva. No porque no pudiera, sino porque no quería perder el control ni siquiera en sueños. El sueño es una desconexión, una pausa en la que puede pasar cualquier cosa. Y ahora, cualquier descuido podía costar demasiado caro. Victoria dijo que el viernes por la tarde volvería a estar ocupada. Presentación, luego cena con clientes, luego una reunión tardía. La voz era segura, la mirada directa, la entonación ensayada. Él asintió. No preguntó qué clientes. No preguntó dónde sería la cena. Ella pareció esperar preguntas, pero no las hubo. Con irritación, se fue al baño, dejando tras de sí olor a perfume y un resto de humo de cigarrillo en la bufanda, aunque supuestamente había dejado de fumar. Ese mismo día se reunió de nuevo con Ana. Estaban sentados en su coche, aparcado en un callejón sin salida cerca de aquellos mismos apartamentos. Mañana a las 19 estará aquí. El margen de error, máximo 15 minutos, dijo Ana. ¿Y él? Por separado. Llega 10 o 12 minutos después de ella. Estable. Siempre por la misma ruta. Máximo sacó la tableta, abrió el mapa. Puntos, rutas, marcas de tiempo. Todo se confirmaba. Sin un solo fallo. Instalaremos cámaras dentro, dijo él. Solo no de forma permanente. No necesito un archivo, sino presencia real. Ana lo miró atentamente. ¿Vas a ir tú mismo? Sí. Mañana. Esto ya no es observación, dijo ella tras una pausa. Es un golpe. ¿Estás listo? No tengo intención de gritar o montar escenas. Simplemente quiero que nadie más me mienta a la cara. Ni ella, ni él. Ana asintió. Ayudaré. Solo te advierto, después de esto todo cambiará. No habrá vuelta atrás. Es eso lo que busco, respondió él en voz baja. Solo una condición: no debes golpear a nadie. Por la noche, fue a la oficina.
En el aparcamiento estaba el coche de Igor. Máximo pasó de largo. No entró en el despacho. Simplemente llamó al guardia de seguridad y le pidió que descargara las grabaciones de las cámaras internas de las últimas 4 semanas. Luego, a contabilidad. Recogió copias de las nóminas de pago del alquiler. Todas selladas. Todas firmadas por Igor. La dirección financiera no notó el engaño, el local estaba registrado como almacén temporal de documentación. Máximo no señaló el error. Simplemente se imprimió todo y lo guardó en una carpeta aparte. Victoria regresó a casa casi a las 10. Dijo que había estado en la oficina hasta tarde, informes, errores, revisión. Estaba cansada. Fue directamente a la ducha. Luego se acostó. Él se quedó en el salón. Miró fijamente un punto durante mucho tiempo. Modelaba mentalmente el escenario. Él entraría en la habitación. Ella se giraría. Él vería su rostro. Luego, el rostro de él. Las reacciones. Los intentos de esconderse, de explicarse. O, por el contrario, un silencio descarado. Todo era posible. Pero él debía estar frío. No sería una histeria. Sería la fijación del momento. La mañana del viernes se levantó el primero. Victoria dormía tranquila. Como alguien seguro de que todo estaba bajo control. La miró largo rato. En aquel silencio había algo conocido y ajeno a la vez. Antes de salir, ella dijo. No olvides que por la tarde me retrasaré. Mejor cena solo. Bien, respondió él brevemente. Ella lo miró, como si esperara que añadiera algo, pero guardó silencio. Se fue. En la oficina estaba extremadamente concentrado. Firmó todos los documentos, aprobó los presupuestos, dio instrucciones a contabilidad sobre una auditoría interna. Sin ruido innecesario. Asuntos rutinarios. Solo él sabía que hoy todo terminaría. O empezaría. Al mediodía, preguntó a Ana por un juego de cámaras compactas. Miniaturas, sin luz, con transmisión instantánea de señal al teléfono. 4 puntos. Entrada. Salón. Cocina. Dormitorio. La llave, un duplicado, la que era de la taquilla. Fue a aquella misma casa a las 3. No había nadie. Todo despejado. Las cerraduras se abrieron fácilmente. Ana vigilaba la calle, dando la señal cuando todo estaba seguro. Él entró, instaló las cámaras. Comprobó. La transmisión funcionaba. La imagen, nítida. Luego salió, cerrando la puerta con cuidado. Solo quedaba esperar a la tarde. 4 horas. 5. 6. No sentía cansancio. Solo la espera. Como antes de una operación, cuando el cirujano ya está con los guantes puestos, pero aún no ha hecho el primer corte. A las 6:30 comprobó la señal. Las cámaras funcionaban. La calidad, sin fallos. Ante los ojos, una habitación vacía. Paredes blancas. Un confort ajeno. Normalidad. Se puso el abrigo oscuro, cogió el segundo teléfono, apagó el principal. Fue despacio, por la ruta larga, sin maniobras bruscas. A las 7:25 ya estaba allí. Faltaban 10 minutos. Aparcó en el callejón, apagó el motor. Se quedó sentado. El teléfono en la mano. Las cámaras mostraban el vacío. Exactamente a las 7:31, la puerta de entrada se abrió. Victoria entró. Con un abrigo negro. El pelo recogido, el bolso al hombro. Se detuvo, miró alrededor, se quitó el abrigo, se adentró. 11 minutos después apareció Igor. Máximo miró la pantalla. Se encontraron en el recibidor. Ella lo abrazó, él la besó en la mejilla. Luego ambos entraron en la habitación. La cámara del dormitorio captó cómo pasaban. Se escuchaban frases, ahogadas, pero claras: llegas pronto, te echaba de menos, aquí estamos tranquilos. Máximo se levantó. Salió del coche. Y se dirigió a la puerta. La llave entró en la cerradura sin hacer ruido. La puerta se abrió fácilmente, como si esperara. Dentro no había olor, ni a comida, ni a perfume, solo una frescura artificial, comprada en el supermercado. Máximo cerró tras de sí y se quedó inmóvil. Silencio.
Por un segundo pareció que estaba haciendo esto en vano. Pero desde detrás de la puerta del dormitorio llegó un sonido. Risa femenina, suave, pero viva. Victoria no se reía así en casa hacía mucho tiempo. Dio 3 pasos. El suelo blando amortiguó las pisadas. El borde de la puerta estaba entreabierto. A través de la rendija, el borde de la cama, la sombra de un cuerpo, una manga de camisa negra, una espalda pálida. La risa se convirtió en una voz. Masculina. Exacto. La voz de Igor. Sin dudas. No intentó ralentizar la respiración. No intentó pensar. Simplemente empujó la puerta. Su reacción fue simétrica. Victoria a medio girar, la sábana se le resbaló del hombro. Igor se quedó inmóvil, medio desnudo, con la mano en su cintura. Todo esto ocurrió en una fracción de segundo. Máximo estaba allí, sin moverse, en el umbral de la puerta. En el rostro, nada. Ni grito. Ni pregunta. Ni sorpresa. Tú, empezó Igor, intentando apartarse. Esto no es lo que piensas. Máximo se acercó. No bruscamente. Simplemente se aproximó. Igor retrocedió. Victoria apretó la sábana contra el pecho, en los ojos, pánico. Él no la miró. Solo a su hermano. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Preguntó en voz baja. Espera. Esto ocurrió por casualidad. No queríamos. Máximo golpeó. No fuerte. No en la cara, en el estómago. La palma dio justo en la costilla. Igor se dobló. Retrocedió. Cayó al borde de la cama. Recoge tu ropa, dijo Máximo. Y vete. Dame al menos. Sin al menos. Todo lo que tenías, se acabó aquí. Se acercó a la silla, recogió la ropa de Igor, con un movimiento la tiró al pasillo. Máximo, se oyó desde atrás. La voz de Victoria. Ronca. Yo no quería. Él se giró. La miró por primera vez. Ni siquiera te dignaste a inventar algo nuevo. No querías. Por casualidad. Todo según el patrón. Ella se tapó la cara con la mano. El cuerpo le temblaba, pero no de frío. Me iré, susurró ella. Solo, por favor, no lo hagas así. Hablaremos. Ya hemos hablado. Él salió. Pasó junto a Igor, que estaba sentado en el suelo del pasillo, cubriéndose con la camisa. Si alguna vez vuelves a estar a menos de 3 metros de mi casa o mi oficina, llamaré a la policía. Se encontrará un artículo. Max, por favor, esto es un error, ¿no entiendes? Entiendo. Demasiado bien. Salió de la casa. La puerta quedó abierta. Dentro alguien gritó. Caminó por la calle vacía, pasando por las ventanas oscuras, por portales ajenos, y solo en aquel momento se permitió respirar más hondo. Los dedos le temblaban. No por el shock, por la concentración. Todo lo que debía pasar, pasó. Ni antes. Ni después. Ni de otra manera. Sacó el teléfono. Pulsó el botón, detener grabación. El video se transmitió al servidor. Quedó registrado. Tarde del viernes. Hora, lugar, rostros. Detrás algo cayó. No se dio la vuelta. Los pasos sobre el asfalto se apagaron. Ni palabras, ni gritos. Solo silencio. Llegó a casa de Larisa media hora después. Su madre abrió la puerta ella misma, sin palabras. Lo miró con atención. ¿Todo? Preguntó ella. Todo, respondió él. Ella asintió. Se giró, fue a poner la tetera. Él se quedó en el vestíbulo, sin quitarse el abrigo. Afuera se hizo oscuro. En algún lugar cerca ladraba un perro. En la cocina chasqueó el gas. Sonidos normales. Hora normal. Solo dentro, todo ya era diferente. La casa estaba en silencio. Larisa le puso una taza delante, sin preguntar si quería. Él la cogió, se calentó las manos. En la habitación olía a menta y a algo especiado, conocido desde hacía mucho tiempo. Infancia. Tardes normales. La palabra traición no cabía allí. ¿Contarás? Preguntó ella después de una larga pausa. Victoria.
Igor. Todo se confirmó. Él no explicó cómo. Ella no preguntó. Solo asintió. ¿Sabes qué hacer? Sí. Habrá que contratar a un abogado. Ya lo pensé. Valentín se encargará. ¿Y asegurar la empresa? Formalizaremos todo correctamente. Sin ruido. Sin gritos. Larisa lo miró fijamente. No como madre. Como alguien que ha visto más en la vida de lo que quisiera. No mostraste que te duele. Ni en palabras, ni en gestos. Eso es peligroso. Eso se acumula. Él puso la taza sobre la mesa. No me duele. Me da asco. Todo el sábado lo pasó en casa. No cogió el teléfono. No abrió los mensajes. El teléfono estaba en el cajón, apagado. Preparaba documentos, sistematizaba pruebas. Escaneaba impresiones. Hacía listas. El video, en 3 copias, en soportes separados. Firmas, fechas, códigos de tiempo. Las nóminas de pago, con anotaciones de desviaciones. El contrato de alquiler, con frases subrayadas. Fotos del apartamento, con anotaciones. Cada documento, como un clavo. Claro. Inamovible. Indiscutible. Por la tarde llamaron a la puerta. Él abrió. Allí estaba Victoria. Con el abrigo que él mismo le había regalado hacía 2 años, con el pelo echado hacia atrás y un bolso de mano sin sentido, como si fuera a una recepción oficial y no a una demostración de desesperación. Máximo, por favor. Permíteme hablar. Solo hablar. Él no respondió. Simplemente dio un paso a un lado, dejándola pasar. Ella entró, se quedó en el vestíbulo. Como una extraña. Incómoda, tensa. Yo. No me justifico. Simplemente. No sé cómo pasó todo esto. Él miraba en silencio. No la interrumpió. Ella continuó. No duró mucho. Fue. Sistemático, la interrumpió él. Planificado. Utilizando recursos ajenos. Con mentiras en cada detalle. No tropezaste. Te pusiste en una ruta y la seguiste exactamente. Ella guardó silencio. Los labios le temblaban. Las manos se aferraron a la correa del bolso. Si quieres, vete enseguida, dijo él. Si no, escucha. Una sola vez. Sin interrupciones. Ella asintió. Él se acercó a la mesa. Puso delante de ella la memoria USB. Los papeles. Las fotos. Esto no son emociones. Son hechos. Tú y mi hermano. 7 semanas seguidas. Primero los viernes. Luego los lunes. Luego el alquiler a costa de la empresa. Luego viajes de negocios que no hubo. Luego gastos con la tarjeta corporativa. Luego, el video. El sonido. Las fotos. Testigos. Habló con calma. Como si leyera un informe. Ella todo ese tiempo no se sentó. No tocó nada. Solo estaba de pie. No te casaste conmigo por obligación. No viviste conmigo por miedo. Igor no te hizo daño. Todo lo que hiciste, lo hiciste porque quisiste. Ella intentó decir algo, él levantó la mano. No espero explicaciones. No son necesarias. Lo único que exijo es que no te acerques a mí, a mi trabajo, a mi familia. Todo lo demás se formalizará oficialmente. Máximo, susurró ella. No puedo así. Puedes. Porque ya lo hiciste. No entendió enseguida que él le señalaba la puerta. Luego se dio la vuelta, cogió el bolso, salió. No dio un portazo. Cerró con cuidado. El domingo por la mañana llamó a Valentín. Él contestó enseguida, sin formalidades. ¿Empezó todo? Preguntó el abogado. Todo. Prepara el conjunto. ¿Qué puntos incluimos? Divorcio. Incumplimiento de la ética profesional. Uso de fondos de la empresa. Incumplimiento de la confidencialidad. Todo lo que se pueda. Al máximo. ¿Hay materiales? Todo en los documentos. Mañana los entregaré. Bien. Presentamos el martes. Haré todo limpio. Sin fugas. Gracias.
¿Te mantienes? Ya no hay nada a que aferrarse. Solo queda llegar hasta el final. Terminaba de ordenar cuando llegó el primer mensaje de Igor. Max. Tenemos que hablar. No a través de las emociones. Como personas. Una hora después, el segundo. Fue una tontería. No quería destruir. Empezó por casualidad. Ambos. No respondió. Abrió el portátil. Volvió a comprobar las copias de las grabaciones. Luego, eliminó los mensajes. Sin rastro. Sin duda. No tenía intención de discutir. No tenía intención de compartir. No tenía intención de perdonar. Luego, llamaron a la puerta. Voces. Lágrimas. Súplicas. No abrió. Ya sabía, ahora no tenía esposa. Y no tenía hermano. Solo tenía dos personas que se habían borrado a sí mismas. El martes por la mañana Victoria estaba en la puerta de la oficina. Con el abrigo que él mismo le había regalado hacía 2 años, con el pelo peinado hacia atrás y un clutch sin sentido en las manos, como si fuera a una recepción oficial y no a una demostración de desesperación. Máximo la vio desde lejos. El guardia de seguridad hablaba con ella, con cortesía, pero con insistencia. Ella no se resistía, simplemente estaba allí, esperando. Él se acercó, sin apresurar el paso. Se detuvo a 1 metro. ¿Podemos hablar? La voz era pareja, demasiado pareja. Él conocía ese registro, al borde del quiebre, pero aún contenida. Un ensayo de arrepentimiento. No, respondió él. Aquí, no. Por favor. No molestaré. Solo necesito decir. Unas pocas palabras. Solo tú y yo. Ya dijiste todo lo necesario. No sabía qué hacer. Todo salió mal. Al principio parecía, solo una conversación, solo, interés. Y luego se hizo más profundo. Igor. Él la interrumpió. No pronuncie su nombre. Aquí. Ella guardó silencio. Bajó la mirada. Bien. Soy culpable. Sí. Todo es así. Pero tú estabas distante. Frío. Meses no notaste nada. Intenté, de verdad intenté. Pero tú también eres culpable. Él guardó silencio. Estoy dispuesta a todo. Psicólogo. Confesión. Condiciones abiertas. Puedes controlarlo todo. Solo no borres todo enseguida. Él la miró directamente. No perdiste el control. Perdiste los orientires. Esto no es un error. Es una estrategia. Vi cómo entrabas. Cómo sonreías. Cómo te quitabas el abrigo. Victoria apretó el clutch tanto que se le pusieron blancos los dedos. Fui débil. No. Fuiste calculadora. La debilidad es cuando no aguantaste. Pero tú mantuviste el ritmo. Semanas. Sin fallos. Ella se echó a llorar. No histéricamente, sino ahogada, silenciosa, como alguien a quien ya no le queda donde depositar el resto de emociones. Él miraba. Sin sentir ni piedad ni enfado. Solo cansancio. No puedo vivir sin ti. Es la verdad. Y tú intenta. Sin mí. Sin acceso a la empresa. Sin un techo. Sin el papel de esposa. Simplemente como eres. Él se dio la vuelta. Se fue, sin mirar atrás. Ella no le llamó. 2 días después, fue a casa de Larisa. Ella abrió, aunque sabía quién estaba tras la puerta. Victoria llevaba en las manos una caja, probablemente con álbumes de fotos o cosas viejas. No me quedaré mucho, dijo ella. Simplemente, no sé a dónde ir. Me parece que todo se ha desmoronado. Larisa se apartó, dejándola pasar. El silencio, su forma de poner límites. En la cocina Victoria puso la caja, suspiró, intentó hablar. Sé que nunca me perdonarán. Y quizás, es correcto. Pero quiero que sepan, no hago esto por volver. Simplemente, ya no puedo hablar de esto con nadie más. Larisa guardó silencio. Cortaba pan con calma, colocaba tazas. Él siempre fue correcto, continuó Victoria. Tranquilo. Pensé que eso me bastaba. Y luego todo empezó a parecerse a estadísticas, día
tarde, trabajo, cocina, dormir. E Igor dijo que yo era, como especial. ¿Creíste? Preguntó Larisa con calma. Quise creer. Larisa se giró. No estaba sola. Estabas insatisfecha. Son cosas diferentes. Lo primero es dolor. Lo segundo, una elección. Y tú decidiste traicionar a quien no te hizo daño. Decidiste curar el vacío con algo que destruye aún más. Victoria guardó silencio. Levantó los ojos. Si pido perdón, entonces te hará falta a ti. Pero no a quienes destruiste. Larisa la acompañó hasta la puerta. Sin escenas. Sin un ya hablaremos. Esa misma tarde Victoria apareció de nuevo en la oficina de Máximo. No en el pasillo, dentro del despacho. La secretaria la dejó pasar, entró con una insistencia difícil de detener. Máximo firmaba documentos. No levantó la vista. ¿Ya te lo pedí? Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque no sé perder en silencio. Porque no siento que todo deba terminar así. Todavía soy tu esposa. Él la miró. Fuiste esposa. Luego, traidora. Ahora no eres nadie para mí, solo quedan las formalidades. Ella se acercó. No me iré hasta que digas que todo ha terminado. Él se levantó. Con calma. Todo ha terminado. Ella se quedó, hasta que él salió. 5 minutos después, la seguridad la acompañó hasta la salida. No bruscamente. En silencio. Llegó a casa tarde. La carta de Victoria ya estaba en el buzón. Bolígrafo, papel grueso. Dirección del remitente, no indicada. Dentro, historias. Lamentos. Descripciones de dolor, miedo, soledad. Muchas palabras sobre la culpa. Ni una sobre la culpa de Igor. Ni una mención de la razón real. La leyó hasta el final. La dobló. La guardó en una carpeta sin marcar. Luego se lavó las manos. Sin enfado. Simplemente a conciencia. Durante mucho tiempo. Él sabía, ella regresaría. Su guerra no era sobre sentimientos, sino sobre control. Pero él estaba listo. Y ahora ella no tenía acceso ni a su espacio, ni a su debilidad. Por la mañana, Máximo llegó a la oficina antes de lo habitual. En el pasillo reinaba el silencio, típico del inicio de la semana. La contadora aún no había llegado, el administrador no había encendido el aire acondicionado, la luz estaba parcialmente apagada. Todo esto le daba al edificio una sensación de vacío, como si la empresa se hubiera agotado y esperara un reinicio. Entró en el despacho, puso sobre la mesa 2 carpetas. Una, con los materiales para el divorcio. La segunda, con las irregularidades de Igor. Dentro, todo lo acumulado, copias de órdenes de pago, fotografías, actas confirmadas y registros de logs del sistema. 20 minutos después entró Valentín. Discreto, con gafas, con una pequeña cicatriz cerca de la sien. Hace varios años él mismo pasó por una crisis similar en su propia familia, desde entonces evitaba las palabras vacías. Lo revisé todo. Limpio, dijo él, desplegando los papeles. Las irregularidades son graves. Tanto en ética personal como en disciplina financiera. Jurídicamente tienes todas las bases. Divorcio sin encuentros. Por vía judicial. ¿Qué pasa con la suspensión? La junta directiva se reunirá el viernes. Formalmente puedes exigir la exclusión de Igor de la sociedad con una auditoría simultánea. Él no se resistirá. Entiende lo que arriesga. Máximo asintió. Añadiremos un punto sobre el uso de bienes alquilados para fines personales. Esto es clave. Ya está incluido. Firmaron los documentos. Sin pausas, sin comentarios. Simplemente como se espera entre personas que de antemano saben a qué conducen las consecuencias. Por la tarde, al salir de la oficina, Máximo vio a Victoria parada en el aparcamiento. Ya sin intentos de hablar, sin drama exterior. Llevaba otro abrigo, el bolso al hombro, los ojos secos. Su aspecto no era sumiso, pero sí de alguna manera sin energía. Él pasó de largo. Sé lo que estás haciendo, dijo ella a su espalda. Se detuvo. Se dio la vuelta. Si te refieres a venganza, no lo es. Estás destruyendo todo. No solo entre nosotros.
Estás implicando el negocio. Al personal. A la familia. Compórtate como un hombre de verdad. Simplemente perdona. Tú destruiste primero. Yo simplemente retiro los escombros. Reconozco que me equivoqué. Pero tú eres un hombre. Ay, basta ya con esas manipulaciones de lo masculino. Ella exhaló. Cansada, pero con un toque de incredulidad. ¿Y de verdad crees que después de todo esto sentirás alivio? No busco alivio. Estoy quitando la podredumbre. Se sentó en el coche. Cerró la puerta. Arrancó el motor. La dejó allí, como una sombra de la vieja costumbre que hacía tiempo debía haber abandonado. El jueves llegó la notificación de rescisión del contrato de alquiler del local en Solovinaya. Firmado por Igor. Nota explicativa, pérdida de la justificación comercial. Máximo sonrió al leer la formulación. La imprimió, la añadió al expediente. Un punto simbólico. El viernes por la mañana la junta directiva se reunió en pleno. Todos sabían por qué. Nadie preguntó por qué Igor estaba ausente. Los documentos estaban dispuestos en carpetas, la argumentación, estricta, sin adornos emocionales. Valentín leía las cláusulas. Máximo guardaba silencio. No presionaba. Ya sabía, todo ocurriría por inercia. Tras la votación, la decisión fue unánime. Firmas. Protocolo. Notificación en el registro. Retirada de acceso. A la pregunta de uno de los socios, ¿qué sigue?, Máximo respondió. Trabajo. Sin ilusiones. Sin maniobras encubiertas. Solo según la ley. Ese mismo día Victoria llamó a Olga. La conversación fue corta. Debes influir en él, dijo ella. Está destruyendo todo. A mí. A Igor. A la empresa. Olga no respondió enseguida. Luego, con calma, como si recitara algo preparado. Yo debí haber intervenido antes. Decírselo a él. O a ti. Pero guardé silencio. Y esa es mi culpa. Pero tu culpa es la elección. El sistema, no el error. Te disculpas solo porque te atraparon. ¿No entiendes? Entiendo. Simplemente ya no siento compasión. Por la tarde de ese mismo día, Igor envió una carta. De papel. Con el logo de una firma de abogados. Dentro, un intento de negociar. Propuesta de salir de la junta directiva voluntariamente, conservar parte del capital, evitar un escándalo público. Se sentía su letra en cada línea. No legal. Humana. Débil. Envió una copia a Valentín. Sin comentarios. Todo iba según el plan. Frío. Lógico. Irreversible. Pasó una semana. Ninguna llamada, carta, visita. Ni de Victoria, ni de Igor. Máximo no preguntó dónde estaban ahora. No preguntó con quién estaba quién. Ya no tenía importancia. Vivía según un horario. Desayuno a las 7. Oficina desde las 9. Reuniones, presupuestos, control de contratistas. Regreso a casa, no más tarde de las 8. Sin ruido de fondo. Sin prisa. Sin gente. No buscaba venganza. No espiaba. No recordaba. Actuaba. Metódicamente. Con firmeza. Como un cirujano que sabe que un corte demasiado largo provoca infección. Una noche se despertó porque en sueños alguien dijo, tú tienes la culpa de todo. No eres un hombre de verdad. Él se sentó, se apoyó en las rodillas, exhaló. También en sueños ella, dijo en la oscuridad. Hay que poner una vela para ahuyentar a los malos espíritus. Victoria encontró trabajo. Una semana después. Normal. No por contactos. Asistenta del departamento de compras en un pequeño distribuidor. Sueldo mínimo. Personal joven. Nadie sabía quién había sido antes. Por la tarde iba a casa, a un estudio alquilado. Frío. Sin cosas. Sin libros. Sin la comodidad habitual. No encendía la televisión. No escuchaba música. Se sentaba en silencio. Miraba la pared vacía. Intentaba entender en qué día exactamente todo se fue al traste.
Quizás, esa tarde en la que mintió por primera vez diciendo que se retrasaba. O cuando por primera vez pensó que tenía derecho a algo más. La respuesta no llegaba. Solo la sensación, llegó tarde. Todo lo que se podía recuperar, se fue, mientras ella construía excusas. Una vez escribió una carta. De papel. Sin título. Sin peticiones. Simplemente. Entiendo. Tienes razón. Pensé que podía tenerlo todo a la vez, sentimientos, estatus, acceso. Pero no me cortaste a mí. Cortaste la mentira. Fue doloroso. Pero ahora, está claro. Gracias por no dejarme quedar donde no debía estar. No envió la carta. Porque él no debía leer eso. La dobló. La guardó en un cajón. Cerró con llave. Igor se fue. Sin anunciar. Sin dejar contactos. Vendió el coche. Retiró dinero. Desapareció. Apareció información de que encontró trabajo en la empresa de un conocido en otra ciudad. Sin gestión. Sin participaciones. Algunos decían que se había dado a la bebida. Otros, que había empezado de cero. Máximo no preguntó más. No tenía interés. En primavera la empresa se mudó a una nueva oficina. Más luz, menos pasillos. Nuevo diseñador. Nuevo estilo corporativo. Máximo no dio discursos inaugurales. Simplemente estableció la tarea, trabajar sin falsedad. Sin reticencias. Sin juegos de pasillo. 3 meses después, fue a casa de Larisa. Llevó comida, ayudó con la tecnología. Tomaron té en el balcón. Hablaron poco. ¿Desde entonces nadie llamó? Preguntó ella. Una vez. Número no registrado. Silencio al otro lado. ¿Colgaste? Sí. Y lo olvidé. Ella asintió. ¿Cuánto queda? ¿En qué sentido? Fuerza, confianza en la gente. Él pensó. Menos que antes. Pero no impide vivir. Ella sonrió. Entonces, todo según el plan. Por la tarde regresó a casa. Cerró la puerta. Se desnudó. Se lavó las manos. Salió al balcón. Soplaba un viento cálido. Tranquilo. Se quedó, apoyado en la barandilla. Sin pensamientos. Sin planes. Simplemente, estaba allí. Solo. Pero, no roto.